Saludos, estimados doctorantes de nuestro doctorado en educación. Como siempre es un gusto recibirlos y estar dialogando con ustedes al respecto de nuestro seminario de investigación 2. En esta ocasión vamos a revisar nuestro tercer tema, que consiste en la redacción y estructuración de nuestro informe de investigación. Las pautas importantes para que nosotros podamos redactar, darle este cuerpo y esta estructura es fundamental para que nuestro proyecto de investigación tenga pues la formalidad y el sustento necesario para que podamos considerarlo precisamente un informe de un proyecto de investigación. Entonces, bueno, comenzamos. Muchas gracias y pues a proseguir. Muy bien, pues la redacción y la estructuración de nuestro informe es una parte muy importante porque debe seguir una secuencia que es lógica, donde incluimos pues la introducción, la metodología, los resultados y la discusión con las conclusiones de nuestros resultados obtenidos. Entonces, cada uno de estos pasos, cada una de estas secciones o capítulos están redactadas con claridad, con precisión, donde empleamos un lenguaje objetivo que se convertirá en lenguaje técnico en la medida que se requiera y deberá ser revisado para corregir errores y mejorar la coherencia. Entonces, en toda la introducción y la metodología es lo que hicimos en Seminario de Investigación 1 y ya los resultados, la discusión, las conclusiones y la parte de dar así como la estructura, pues es lo que haremos en el Seminario de Investigación 2. Entonces son pasos que ya están determinados, que nosotros debemos pues hacerlo de la mejor manera posible cuidando este lenguaje, esta redacción, debido a que pues estamos presentando justamente, ¿no?, nuestro proyecto de investigación. Entonces, ¿qué es lo que revisamos en cada uno de los capítulos? Pues bueno, en la introducción, como ustedes ya lo saben, hablamos del problema, es donde presentamos el problema, hacemos este planteamiento del problema y el tema de investigación de acuerdo a su relevancia. Recuerden que fue un problema que ustedes consideraron importante, que está relacionado con su práctica y en el cual nosotros vamos a buscar resolver, dar solución a una problemática que se presenta dentro de nuestro contexto. También en la introducción es donde planteamos los objetivos y la justificación. Recuerden que los objetivos es precisamente lo que nosotros queremos lograr con esta investigación, son las metas. Tenemos los objetivos generales y los específicos. Y esta es la parte donde la justificación, precisamente justificar, consiste en que le demos explicación al por qué surge la investigación, por qué estamos nosotros desarrollando este proyecto, por qué es importante que lo tomemos en cuenta. Y cuando formulamos el problema, pues es donde enunciamos al problema de investigación, damos una pregunta clara y concreta. Entonces este es el primer capítulo que debe estar pues con esta redacción que nos introduce al planteamiento de su proyecto, a conocer las razones por las cuales ustedes investigaron, para que nosotros estemos como que dándole un panorama a la persona que lea su proyecto y pueda estar informada y saber de qué va a tratar esta investigación. En cuanto a la metodología, pues ya establecemos aspectos teóricos que son relevantes dentro del marco teórico. También está el marco conceptual, donde nosotros brindamos todos los términos, las palabras, todo el lenguaje técnico que vamos a estar abordando con su significado. Y también establecemos en la metodología el tipo de la investigación. Si es un análisis cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto, los instrumentos que serán empleados y cómo llevaremos a cabo la recolección de datos, a través de qué instrumentos colectaremos los datos de la investigación. Hablaremos de la población y de la muestra, donde brindaremos información acerca de los sujetos del estudio y daremos como esta parte más
enfocada hacia cómo obtendremos nosotros los datos para recolectarlos y para ser procesados durante nuestra investigación. En el capítulo 3, pues vamos a brindar precisamente los resultados, vamos a presentar los hallazgos, vamos a mostrar qué fue lo que encontramos en la recolección de datos y vamos a hacer uso de tablas, gráficas, texto, y para que el que revise nuestro proyecto pueda comprender qué es lo que estamos presentando. Muchas veces no se recomienda que sea solo textual, sino que sea más visual, para que pues a través de una tabla, de una gráfica, podamos darnos cuenta de cómo se comportó la muestra, qué aspectos nos brindaron y poder ponerle atención a este respecto. En el capítulo 4, que son la discusión y las conclusiones, vamos a vincular nuestros resultados con la teoría que previamente investigamos. En la discusión, de acuerdo a lo que nosotros obtuvimos, lo vamos a relacionar con lo que establecen los investigadores en el marco teórico y cómo se relaciona o da respuesta a nuestras preguntas de investigación. Comprobaremos la hipótesis definiendo si fue aceptada de acuerdo a lo que encontramos o si fue rechazada de acuerdo a los resultados. Y podremos armar nuestras conclusiones, ¿no? Donde en conclusiones nosotros resumimos los hallazgos, respondemos a los objetivos, brindamos un cierre a nuestra investigación de acuerdo a lo que nosotros encontramos. Y en las recomendaciones, pues es donde nosotros podemos proponer nuevas líneas de investigación que puedan surgir de nuestro proyecto. Entonces, una vez que tenemos nuestros resultados, podemos decir, bueno, podemos continuar con otras investigaciones que vayan en este sentido y damos como que una continuidad a nuestro proyecto de investigación. Y bueno, pues no debemos olvidar que debe existir la portada con los datos, con el escudo, el índice, donde vamos a decir cada página, cada apartado en qué página se encuentra, el resumen o el abstract, la bibliografía y los anexos. Entonces, esa es la forma en la que redactamos nuestro informe o nuestro proyecto de investigación y es como nosotros lo deberemos entregar al final de este seminario. Como consejos clave, tenemos precisamente el que estemos redactando de manera clara y precisa, donde debamos escribir de manera concisa sin hablar con lenguaje ambiguo, expresar de la manera más objetiva posible nuestros argumentos, ser objetivos a la hora de emitir cualquier juicio, presentarnos de manera imparcial, no dar como que aspectos de puntos de vista muy personales que pudieran parecer como que ya la investigación se vuelve subjetiva, ¿no? Debemos ser coherentes, debemos asegurarnos que todo lo que escribamos estén conectados entre sí y debemos siempre revisar la gramática, la ortografía, la coherencia, porque al obtener retroalimentación, antes de emitir nuestra versión final, podemos generar observaciones que son importantes. Entonces ustedes pueden dar a leer su protocolo a una persona y díganle, mira, lee esto, dime si lo entiendes, dime qué entiendes, y puede ser una forma en la que les pueden brindar esta retroalimentación y decir, bueno, a lo mejor aquí no entiendo, lo puedes hacer más explicado, o aquí repites mucho, o esto suena como que no se entiende, ¿no? Y pues bueno, para organizar los capítulos de nuestra tesis, esta es la estructura que va a estar organizada desde la introducción, con el planteamiento, los objetivos, la justificación, la revisión de la bibliografía, el marco teórico, el marco conceptual, el método de estudio, el análisis de los resultados, la discusión, las conclusiones, las recomendaciones. Entonces, no está establecido el número concreto de capítulos, esto puede variar, pero están considerados entre 5 y 8, entonces verificar la estructura del asesor o que establece la universidad
pues es importante para que tengamos como que la guía donde nos vamos a desarrollar. Ustedes en la guía instruccional tienen los capítulos que van a conformar de forma lo mínimo que deben contener, y ya de ahí ustedes van pautando para generar su proyecto de acuerdo al, pues sí, a los resultados que obtuvieron y al diseño de la investigación. Entonces son pautas donde a lo mejor algunos puedan tener mayor contenido y habrá quienes tal vez se vea reducido el espacio de cada capítulo, pero pues depende de cada investigación. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar son mínimo estos 5 capítulos, donde aborden la introducción en el capítulo 1, el marco teórico y la revisión de la literatura, el marco conceptual en el capítulo 2, la metodología se abarca dentro del capítulo 3, los resultados dentro del capítulo 4 y la discusión y las conclusiones en el capítulo 5. Si ustedes quieren agregar los anexos, etcétera, ¿no? O sea, como les digo, depende mucho del investigador y depende de cómo ustedes quieran organizarlo. El orden es este. Por favor, colocan la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, todo eso va dentro de la introducción. Después en el capítulo 2 pues hablamos del marco teórico y el marco conceptual, donde ustedes van a integrar lo que ya revisamos. En la metodología igualmente todo lo que abarcamos desde metodología hasta recolección de datos, nuestro cronograma, los aspectos éticos van en el capítulo 3 y el análisis de los resultados, todo lo que ustedes analicen lo retomen con la teoría, todo lo que ustedes contemplen de los resultados, la interpretación, el análisis, las gráficas, las tablas, todo va en el capítulo 4. Y por último, en el capítulo 5, dentro de la discusión y las conclusiones, ustedes van a hacer este análisis de sus resultados, van a brindar la discusión, los hallazgos, las nuevas líneas de investigación y qué pueden concluir de su proyecto de investigación. Finalmente, pues la portada, el índice, la bibliografía, los anexos, sus dedicatorias también. Algunos consejos que se brindan al momento de hacer la redacción, pues es consultar al tutor, siempre preguntar los requisitos para la estructura. Afortunadamente ustedes cuentan con su guía instruccional y con sus videos de apoyo. También contemplar si existen variaciones, porque dependiendo de cada área de estudio y el tipo de tesis, la estructura puede ser diferente. Por ejemplo, hay capítulos donde hablamos de experimentación, hablamos de métodos, pero una metodología no tanto de cómo obtuvimos los datos a partir de encuestas, sino metodología, por ejemplo, para seguir una metodología científica, una metodología de estudio de mercado, una metodología social, o sea, son diferentes tipos de investigaciones. Y también el tener en cuenta la coherencia, ¿no? Que la estructura tenga esta lógica, que fluya de una forma coherente en cada capítulo, de manera que el lector pueda guiarse en la investigación de principio a fin, ¿no? Este es el objetivo fundamental, que cuando lean su protocolo, cuando lo revisen los docentes, los directivos, el público en general, puedan tener esta guía de cómo conducirse y entonces que puedan pues darle una lectura donde puedan comprender realmente cuál fue la problemática, qué se atendió, qué se resolvió y qué resultados obtuvieron. Entonces la redacción pues debe ser clara y coherente en la forma en la que nosotros presentamos los resultados. Debe llevar una estructura lógica, una presentación visual. Recuerden los títulos de cada capítulo, los subtítulos, darle una estructura a nuestro texto para que pueda ser entendible. Y pues el objetivo es que el lector comprenda todo lo que está vinculado en la investigación,
que no se confunda, que pueda darle una lectura a nuestro proyecto y entonces entender de qué trata para que pueda ser clara nuestra redacción y quien lo lea pueda comprender sin ningún problema qué es lo que estamos abordando. Como estrategias, pues tenemos el uso del lenguaje. Debe ser claro, debe ser conciso, no debemos hacer uso del lenguaje informal, evitar los tecnicismos, las oraciones extensas y hablar siempre con voz activa en vocabulario simple y preciso. Redactar siempre en infinitivo. Darle un enfoque objetivo a nuestra redacción para que los resultados tengan este sentido imparcial, como ya lo habíamos dicho, sin sesgo, ni interpretación, ningún prejuicio, ninguna cuestión de que lleve a algo muy personal, sino mantenerlo de una forma imparcial, reservando el análisis y la discusión, pues ahí sí, en el capítulo de la discusión. Ser precisos en los detalles es importante al momento de describir hallazgos porque son ustedes los que conocen el tema, pero a lo mejor quien lo lea no está familiarizado con esa temática, con esa problemática. Entonces debemos ser muy específicos, emplear datos exactos, mencionar las variables, darnos como esa explicación al momento de interpretar los resultados para que podamos comprender qué fue lo que se encontró y qué es de lo que ustedes están hablando. Emplear palabras de enlace que se llaman transiciones, donde hablamos de por lo tanto, en contrario, asimismo, además, etcétera, para que nos den esta guía y conecten las ideas, ¿no? Porque de pronto estás leyendo y entonces de un párrafo a otro no hay hilación y debemos emplear estas formas de redacción para darle coherencia a la estructura de nuestro texto. Tener consistencia, donde el estilo de la estructura sea uniforme, empleemos una terminología correcta y el formato de la estructura a lo largo de todo el texto, ¿no? Que se note que es la misma persona la que está redactando. Evitar en todo momento hacer uso del copy-paste, o sea, copiar sin citar, porque pues podemos incidir en el plagio. Ustedes hagan su paráfrasis, ustedes redacten, generen la propia estructura de su investigación para que puedan contar con esta satisfacción de haber redactado de manera personal su proyecto. Entonces, pues debe haber una estructura lógica donde esté organizado todo el texto y todas las ideas que estamos plasmando, donde en cada capítulo brindemos una introducción, donde el lector sepa de qué estamos hablando y esté familiarizado con el tema. Iniciar cada capítulo explicando lo que se va a presentar y la organización del mismo. Brindar un orden a la temática donde presentamos los hallazgos de manera lógica, siguiendo la secuencia de los objetivos y las preguntas. Por ejemplo, nos dicen que comencemos con las características generales de los participantes y luego detallar cada uno de los hallazgos, ¿no? Describiéndolos. Que primero brindemos la información clave, donde primero abordemos los hallazgos importantes para tener la atención del lector y que también integremos datos visuales, donde cada tabla esté correctamente descrita, cada gráfico esté correctamente interpretado, cada ilustración pues igualmente que tenga su cita y donde expliquemos a la persona que está leyendo pues el significado de los datos que se presentan en cada figura y en cada cuadro, ¿no? Por ejemplo, figura 1 es no sé, se presenta el gráfico poligonal del comportamiento, no sé, ¿no? de la pregunta tal, ¿no? O sea, donde describamos qué es lo que estamos observando porque de pronto está lleno de gráficas y no sabemos qué significa cada una, ¿no? Entonces, que cada uno de los elementos visuales esté correctamente descrito para que sepamos qué es lo que estamos visualizando y podamos interpretarlo de una mejor manera. Al hablar de elementos visuales, pues es muy importante que nosotros hagamos uso
de recursos visuales y gráficos para explicar nuestra investigación. Estos elementos visuales nos van a ayudar a sintetizar la información para hacerla más accesible. Podemos recurrir al uso de tablas donde organicemos los datos numéricos de una manera estructurada y que estas tablas pues son muy ideales para presentar comparaciones, clasificaciones, comparar los datos, y nos debemos asegurar que tengan títulos claros con las columnas y las filas para que estén bien etiquetadas. También el uso de las gráficas donde visualizamos tendencias, patrones, relaciones entre variables, comportamiento de los datos, las respuestas, el porcentaje de las respuestas que fueron dadas en cada uno de los ítems de las encuestas, donde pues debemos hacer uso de los distintos usos de gráficas que tenemos para que podamos representar los datos. Podemos usar gráficas de barras, de líneas, poligonales, circulares, en tercera dimensión. Entonces, el que nosotros podamos explotar estos recursos es fundamental. También podemos emplear infografías para presentar información compleja de una manera visual y atractiva, donde resumamos puntos clave de los resultados. Y hacer un etiquetado claro, ¿no? Donde cada tabla, cada gráfico, cada imagen tenga el título descriptivo, la numeración, figura 1, figura 2, tabla 1, tabla 2, etcétera. La cita que le dé referencia a cada uno de los gráficos y la descripción. Siempre debemos describir qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos presentando, para que nosotros le demos esta formalidad a nuestra estructura del contexto. Entonces, pues para estos gráficos debemos siempre revisar y editar, eliminar errores, las inconsistencias, las ambigüedades, y algo que nos sugieren es leer el borrador en voz alta para identificar frases que no sean claras y darles esta corrección. Debemos considerar la audiencia. El lenguaje que nosotros empleamos debe estar cercano a la audiencia que lo va a revisar. Entonces siempre le debemos adaptar el nivel del detalle y del lenguaje al público objetivo. Si vamos a hablar de un informe con personas que no son expertas, pues debemos evitar terminologías demasiado técnicas porque no van a comprender nuestro documento. Podemos emplear un software de apoyo con herramientas de escritura y también correctores gramaticales para mejorar la legibilidad y la precisión. Muchas veces Word ya nos corrige la redacción, la ortografía y nos da estas pautas para que nosotros estemos en sintonía con la cuestión de cómo redactamos nuestro informe. Y en el apartado de la discusión, pues es donde nosotros vamos a relacionar lo que encontramos en el estudio con la investigación teórica que ya realizamos de la literatura que existe, interpretando el significado dentro del contexto que ya mencionamos. Entonces, los resultados se van a comparar con los trabajos previos, con toda la investigación que hicimos de los teóricos que hablan de estos temas, para ver si los respaldan, si nuestros resultados se contradicen o pueden ampliar también las investigaciones que ya revisamos, y explicamos las razones de que sí puedan coincidir o del por qué no coinciden y entonces discrepan nuestros resultados con los de las investigaciones previas. En esta sección de la discusión, pues también abordamos todas las implicaciones prácticas y teóricas de estos hallazgos, las limitaciones que pueda tener nuestro estudio y sugerimos futuras líneas de investigación. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos al momento de implementar la recolección de datos? ¿Qué cuestiones en la práctica fueron fundamentales? De manera teórica, ¿qué encontramos? ¿A qué limitaciones nos enfrentamos? Y pues también de qué manera podemos continuar o brindar pautas para otros investigadores que quisieran darle seguimiento a nuestra investigación y formular diferentes líneas que puedan retomarse desde lo que nosotros investigamos y lo que ya revisamos. Entonces, para vincular estos hallazgos con la literatura que revisamos, pues podemos hacer una comparación directa donde comparamos los resultados con los estudios previos
y entonces mencionamos al autor y decimos coinciden, discrepan, etcétera, ¿no? Identificamos lagunas donde en algún estudio aporta valor al conocimiento que existe, pero podemos decir que hay preguntas que no se habían respondido y que exploran aspectos que exploramos aspectos que tal vez en lo que investigamos no se abordaba. Podemos darle explicación a las discrepancias si nuestros resultados difieren a los estudios que ya existen. Podemos dar explicaciones para entender a lo mejor varianzas en la metodología o seguramente en el contexto, que no sea el mismo contexto donde se investigó a la población de estudio previa, y tratar de entender por qué nuestros resultados fueron diferentes a los que presentaron antes. En la integración de hallazgos, pues ocupamos la literatura que ya existe, donde sustentamos estos resultados, damos cita a las teorías o los estudios previos que analizamos con anterioridad para explicar por qué los datos se presentaron de esta manera y verificamos las implicaciones, ¿no? Discutimos qué implicaciones prácticas y teóricas tienen estos hallazgos dentro de nuestro campo de estudio. Revisamos las limitaciones, debemos reconocer si existieron limitaciones dentro de nuestro estudio, cómo afectaron los resultados y también pues para darle credibilidad, ¿no? Y brindar áreas en las futuras investigaciones donde a lo mejor puedan retomar lo que fue limitante, corregirlo y darle otro enfoque a nuestra investigación. Y cuando damos sugerencias para investigaciones futuras, pues de los resultados y los hallazgos que nosotros encontramos, los relacionamos con la literatura y podemos dar nuevas preguntas de investigación ante los métodos que se pueden explorar después con mayor profundidad dentro de otras investigaciones que estén relacionadas con nuestro tema. Entonces, en la conclusión y en las recomendaciones, pues nosotros resumimos estos hallazgos, confirmamos la tesis, respondemos a las preguntas iniciales y explicamos la importancia de nuestros resultados. Dentro de las recomendaciones, pues nosotros brindamos sugerencias de acción que sean concretas, prácticas, que estén basadas en las conclusiones y que estén dirigidas a un público específico, donde explicamos el resultado esperado al momento de implementarlas. Y pues dentro de la conclusión y las recomendaciones están redactadas en forma impersonal, en primera persona, y se fundamentan en la evidencia del texto, tanto en los resultados como en los hallazgos y en la parte teórica que nosotros investigamos previamente. Al momento de realizar nuestra conclusión, pues debemos atender primero los puntos clave, ¿no? Donde sintetizamos los hallazgos importantes, el significado de los resultados, confirmamos la tesis donde el argumento que nosotros presentamos es esencial para brindar un cierre y decir si, conforme a lo que planteamos, obtuvimos las respuestas esperadas, donde damos respuesta a los objetivos y a las preguntas iniciales, donde explicamos la manera en cómo la investigación respondió a las preguntas y a cada objetivo específico que fue planteado. Destacamos la importancia donde explicamos el significado de los resultados y por qué son relevantes, dando una motivación del lector a reflexionar. Y utilizamos el tiempo verbal adecuado, ¿no? Donde presentamos estos fundamentos teóricos en el pasado para los resultados de la investigación. Y debemos ser concisos porque evitamos agregar nueva información que no se encuentre respaldada en el cuerpo de nuestro trabajo. Entonces son aspectos que podemos tomar en cuenta al momento de desarrollar nuestras conclusiones. Entonces, estas consideraciones, pues es hablar de las recomendaciones, tiene que surgir, parten directamente de la conclusión, ¿no? Entonces, para armar una recomendación, debemos postularlas desde lo que planteamos como conclusión y una recomendación puede ser algo que complemente a una conclusión de acuerdo a los hallazgos y los resultados que obtuvimos. Debemos ser específicos y prácticos porque las recomendaciones son acciones concretas que se puedan implementar.
Debemos dirigirnos al público para el cual está diseñada nuestra investigación, indicando a quién va dirigida esta recomendación. Y si estamos hablando de políticas educativas, si estamos hablando de directivos, si estamos hablando de una empresa educativa, si estamos hablando de un marketing, de una aplicación, o sea, saber y delimitar hacia quién estamos emitiendo la recomendación, explicar el propósito, donde justifiquemos cada recomendación determinando el logro que se espera cuando sea implementada, y brindar el número adecuado, ¿no? Donde exista una recomendación para cada conclusión y entonces dar como que un empate del número de conclusiones que tengamos al número de recomendaciones que vamos a emitir. Eso es importante en cuanto a qué recomendaciones podemos generar, pues dependerá de nuestras conclusiones. Y pues bueno, la reflexión es esta, ¿no? El que generemos las conclusiones de que pongamos en evidencia si los objetivos se cumplieron, de qué forma, y que tengamos elementos en la recomendación donde podamos brindar otra perspectiva de nuestro estudio. Conocer la argumentación del texto desde la relación de causa para la afirmación en nuestra conclusión y también fomentar que en la recomendación se brinden aspectos que puedan ser retomados en el futuro y que puedan también acompañar a la solución del problema que nosotros estamos generando. Entonces, pues es cuanto en lo relacionado con la redacción de nuestro proyecto. Es como que la parte crucial para lo que vamos nosotros a generar en el final de nuestro seminario. Esto se irá conformando paso a paso, pero pues esto es la estrategia de la estructura que vamos a determinar y delimitar en nuestro protocolo. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho. Quedamos pendientes, estamos en comunicación y nos veremos en la siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima.